Otra masacre de esas que se dice oficialmente ya no ocurren. En medio de una fiesta en Chimalhuacán, en el Estado de México, fueron asesinadas 7 personas cuando un comando armado llegó al lugar y empezó a disparar indiscriminadamente. Y mire usted, estamos hablando mucho del pasado, ya lo vamos a abordar más adelante, del juicio de Genaro García Luna y de muchos otros temas, pero a veces nos olvidamos de lo que ocurre en el presente, como en este caso de esta masacre en Chimalhuacán. Como casi siempre, no hay datos de los agresores ni de los agredidos y las autoridades hablan, aparentemente sin tener información, de un ajuste de cuentas. Siempre es un ajuste de cuentas. Es un jardín de fiesta en Chimalhuacán, Estado de México, donde encontraron al menos 40 casquillos percutidos de armas calibres 223 y 9. 4 hombres armados llegaron a este lugar la madrugada del pasado 22 de enero. De acuerdo con testigos, previo al ataque, ocurrió una riña entre mujeres al interior del inmueble, donde una de las involucradas se fue del lugar. Y minutos después llegaron los agresores, quienes discutieron con el anfitrión de la fiesta de cumpleaños y después abrieron fuego contra los invitados. Al llegar los servicios de emergencia, 3 hombres y una mujer de entre 35 y 40 años ya no contaban con signos vitales. 2 hombres más fueron trasladados a un hospital donde también fallecieron. Además, 3 personas permanecen hospitalizadas. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer el posible móvil de este ataque, ni quiénes son los sospechosos. A este hecho violento se suma el enfrentamiento ocurrido este martes entre fuerzas de seguridad y civiles armados en Ixtapan de la Sal, Estado de México. El saldo, un presunto delincuente abatido y 4 detenidos. De acuerdo con los reportes, los agresores son presuntos integrantes de la familia michoacana, que previo al enfrentamiento sometieron y asesinaron a una pareja en la colonia 3 de Mayo. Ayer, un grupo armado emboscó y asesinó a 4 policías en el municipio de Chilchota, Michoacán. Fuerzas federales y estatales desplegaron un operativo de búsqueda y captura de los responsables de este hecho criminal. Misma situación ocurrió en el municipio de Calera, Zacatecas, donde asesinaron a una mujer de la policía vial cuando realizaba su trabajo de vigilar la circulación cerca de una primaria. Es el tercer policía asesinado en la entidad en lo que va del año. Y en Cortázar, Guanajuato, mataron a un policía que salía de su turno. Tenía al menos 15 días de haber ingresado a la corporación. Y el 8 de enero, una mujer policía también fue acribillada en el mismo municipio. Pero más grave aún es lo sucedido en Veracruz. Ayer le informábamos que una familia completa había sido asesinada en la carretera Veracruz-Jalapa frente a la base aeronaval. Las autoridades del estado lo atribuyeron a un ajuste de cuentas y dijeron que la víctima era un generador de violencia en el estado. Pero es no una era tragedia, así. Jorge. No era así, no es verdad. La víctima, Fernando Pérez Vega, es un político, era un político incluso muy cercano a Morena, que cuando vio que era perseguido, eso lo sabemos hasta el día de hoy, cuando vio que era perseguido por varios automóviles, se bajó de la camioneta en la que iba con su familia y abordó un taxi. Los sicarios, de todas formas, acribillaron su automóvil, mataron a su familia y luego atacaron el taxi en el que había abordado Pérez Varela. Y todo indica que fue una ejecución por motivos políticos, no un ajuste de cuentas entre grupos criminales. Están trabados, ya lo bañaron. Ya lo bañaron. Ya lo bañaron. Ya lo bañaron. Ocurrió el domingo. Hombres armados atacaron una camioneta y un taxi sobre la carretera Veracruz-Jalapa, a la altura de la colonia Las Bajadas, cerca del aeropuerto Heriberto Jara y de una base naval. 6 personas murieron, entre ellas 2 menores de edad. En el lugar se encontraron más de 400 casquillos percutidos. Uno de ese lado. Corre, desplázate. Ahí quédate, estás bien. Ahí estás bien. Sí. Tenga su cartucho en la recarga, tenga cuidado. Autoridades indicaron que se trataba de Fernando Pérez Vega. Según el propio gobierno estatal, Fernando Pérez, alias El Pino, era uno de los principales incitadores de la violencia en la zona norte de Veracruz, en la zona de Totonacapan. Incluso lo señalaban como uno de los principales cabecillas en esta matanza que hubo en bares en Poza Rica y Cosquigui a principios de año, donde mataron a 8 personas.
Fernando Pérez Vega regresaba de un evento en Boca del Río en el marco del primer aniversario del partido estatal Fuerza por México, del que era militante. De hecho, venía, cuando es asesinado, de un evento partidista donde exigía claridad en las investigaciones por el asesinato de un alcalde de su partido, de Fuerza por México, ocurrido en el municipio de Rafael Delgado. Pérez Vega contendió en las pasadas elecciones para presidente municipal de Coxquihui, pero perdió. Ahora buscaba ser diputado por ese partido. Sin embargo, para el gobierno estatal, Fernando Pérez Vega estaba vinculado a la banda de Los Pelones, liderada por su hermano Reveriano Pérez Vega, el Pelón, 2 veces alcalde de Coxquihui. El 4 de junio de 2021, cuando Fernando contendía como candidato a la alcaldía, hombres armados irrumpieron en su casa de campaña. 2 personas murieron. Fernando, también apodado El Pino, siempre negó dedicarse al crimen. El domingo 22 de enero, Fernando salió del evento en una camioneta negra. Al pasar las oficinas de la Fiscalía, se percató que lo seguían. Fue entonces que dejó la camioneta y tomó un taxi para evitar que siguieran a su familia. Metros adelante, los hombres armados atacaron la camioneta donde viajaba su esposa, 2 hijos y un profesor de educación indígena que manejaba la unidad. Después, alcanzaron al taxi donde viajaba Fernando y lo asesinaron. Ejecución política o ajuste entre bandas delincuenciales. El gobierno de Veracruz ya dio su versión. Vamos a esperar el resto de las investigaciones. Lo cierto es que Veracruz, sea como sea y de la manera que sea, no para de tener violencia. El gobernador Cuitláhuac García informó que ya hay personas detenidas por el hecho y reiteró que se trató de un ajuste de cuentas. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, gracias Alejandro Aguirre, como siempre, por sus comentarios, por su apoyo de temas veracruzanos. Y bueno, el gobernador dice que hay detenidos, que ya... pero no se sabe si hay detenidos o no, porque no se suele informar de ese tipo de cosas. Queda como esto de que era un generador de violencia. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Con qué grupo? Lo cierto es que era un activista político. Y era un activista político, sí, del norte del estado, que tenía familiares en el narcotráfico, sí, que tenía un hermano que también había sido un activista político y que tuvo alguna relación con el narcotráfico. Pero la información original a la información que conocimos horas después era diametralmente opuesta. Supuestamente la persona que había muerto en un taxi había muerto, según se informó originalmente, por disparos, por el fuego cruzado que se había generado, y ahora sabemos que era el propio asesinado que se había bajado de esa camioneta para evitar que atacaran a su familia. 400 disparos recibieron el taxi y la camioneta de la familia. Como decía Alejandro, así están las cosas, así está la violencia en Veracruz. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Y por segundo día consecutivo, el juicio contra Genaro García Luna. Hoy nuevamente rindió su testimonio Sergio Villarreal el Grande. Este narcotraficante dio detalles de la ruptura del cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva y de cómo García Luna fue secuestrado por Arturo Beltrán Leiva por no cooperar. Ahora el turno es para Tirso Martínez, el futbolista. Hoy solo dio un contexto de una relación con grupos delictivos. Mañana continuará. Por lo pronto aquí parte de lo que sucedió el día de hoy en este juicio allá en Nueva York. Sergio Villarreal el Grande regresó al estrado en la Corte Federal de Brooklyn, Estados Unidos. En el segundo día de su testimonio en el juicio contra Genaro García Luna, el Grande dio detalles de la supuesta ruptura del cártel de Sinaloa, del Mayo Zambada, el Chapo Guzmán, Ignacio Nacho Coronel y Juan José Esparragoza el Azul con los Beltrán Leiva, grupo para el que él trabajaba. Durante su relato, el Grande aseguró que el estallido de ese conflicto fue la detención en 2008 de Alfredo Beltrán Leiva el Mochomo y que pese a esta ruptura, García Luna seguía trabajando para todos.
que el mismo Arturo Beltrán Leiva secuestró a García Luna siendo secretario de Seguridad Pública en una carretera de Morelos rumbo a Cocoyoc para darle un mensaje de quién era el que estaba a cargo, pues ya no le tomaba las llamadas. Según su testimonio, el grupo se dio cuenta que las autoridades llegaban a su zona siempre que tenían contacto con el cártel de Sinaloa. Tras el secuestro y la advertencia, a García Luna le siguieron pagando sobornos de forma mensual. El testigo señaló que utilizaron uniformes de la AFI, enfrentaron al rey Zambada y luego lo dieron a verdaderos agentes de la corporación, no sin antes tomar fotos de él para evitar que fuera cambiado a la hora de dar a conocer los hechos. También mencionó que las armas que utilizaban estaban marcadas como propiedad de Estados Unidos. Por su parte, la defensa intentó mostrar que este hombre era mentiroso y violento y que todo lo que dio a conocer no cuenta con grabaciones ni videos que sustenten su versión. El segundo testigo cooperante fue Tirso Martínez, el futbolista, miembro del Cártel de Juárez y socio del Chapo Guzmán, quien mañana continuará con sus declaraciones. Bueno, lo que dice Sergio Villarreal, el grande, sus testimonios, es, por lo menos, para decirlo muy suavemente, muy controvertido. Dice este hombre que fue uno de los principales operadores de los Beltrán Leiva, un hombre que ejerció indiscriminadamente la violencia, que fue de los primeros que comenzó a decapitar a sus adversarios y a sus enemigos. Dice, por ejemplo, hay varios puntos que son terriblemente controvertidos. Primero, que Arturo Beltrán Leiva secuestró en 2008 al secretario de Seguridad, a Genaro García Luna, en una carretera, y que lo interrogó, que le dijo que él mandaba, que lo secuestraba porque no le había tomado las llamadas, cuando ya había una guerra abierta desde mucho antes del 2008 entre el cártel de Sinaloa y el cártel de los Beltrán Leiva, que según el grande todos le seguían pagando a García Luna. Si ya había una guerra, si ya había tomado supuestamente partido por uno de los cárteles, no tenía sentido que el otro le siguiera pagando. No tiene sentido que se diga que se secuestró al secretario de Seguridad Pública, cuando el secretario de Seguridad Pública contaba con una muy fuerte escolta, muy fuerte. Cualquiera de los que cubríamos los trabajos de seguridad, lo sabíamos, tendría que haberse provocado un enfrentamiento durísimo. ¿Qué es lo que sí sabemos y que sí ocurrió en alguna oportunidad? Que gente de los Beltrán Leiva secuestró a custodios de Genaro García Luna en Cuernavaca, cerca de la casa donde Genaro García Luna estaba visitando a su madre. Sí secuestró a algunos de esos custodias, los golpearon, los torturaron, incluyendo 2 mujeres policías, fueron violentamente golpeados y abandonados. Ese es el hecho que consignamos por información muy fidedigna en aquel momento. El propio grande, este señor, de alguna forma hay que llamarlo, Sergio Villarreal, dice que Arturo Beltrán Leiva tenía grabadas sus llamadas con políticos y con funcionarios. Si había secuestrado a García Luna y por los motivos que él decía, ¿usted cree que no lo habría filmado, que no le habría tomado foto, que no se hubiera guardado algún testimonio? Pues eso no existió. Dice que le seguían pagando, pero lo cierto es que unos meses después Arturo Beltrán Leiva fue abatido ahí en la misma ciudad de Cuernavaca. Aquí lo cubrimos, fuimos los primeros en entrar a ese lugar, a ese condominio en Cuernavaca, y poco después fue detenido también Sergio Villarreal. Sergio Villarreal se convirtió en testigo protegido ya en México y ya comenzó a decir una cantidad de cosas, incluyendo denuncias a periodistas, a semanarios, a periódicos, a muchas personas, a televisoras. Esas denuncias las hizo Sergio Villarreal. Luego lo enviaron a Estados Unidos. Ahí dijo toda otra serie de cosas diferentes a las que había dicho en México. Y le acortaron la condena y hoy es un hombre libre y con otra identidad ahí en los Estados Unidos. Insistimos en un punto. Yo no sé si García Luna tuvo relación o no, si trabajó o no con el cártel, pero por lo pronto, día 2
del juicio de García Luna sigue sin haber pruebas. Hay dichos contradictorios y no hay pruebas en el juicio de García Luna. Día 2, faltan, según la Fiscalía, según las autoridades, otras prácticamente 8 semanas. Por cierto, a ver lo que sucede, porque el testimonio de este otro testigo, el futbolista, el juez Brian Cogan, dijo al terminar la sesión que a ver si lo aceptaba porque le parecía que no tenía relación con el caso. A ver qué es lo que sucede mañana. Y el piso en Morena no es tan parejo. La plenaria de los diputados de ese partido servirá como pasarela para los aspirantes, pero Ignacio Mier, el líder de los diputados, no invitó a Ricardo Monreal. El senador solo irá a una mesa para comentar la agenda de la Cámara Alta. Monreal, por su parte, sí invitó a los otros 3 aspirantes a la plenaria del Senado. Morena alista las reuniones plenarias que se llevarán a cabo a finales de enero. De acuerdo con lo programado, se darán cita a los aspirantes a la candidatura presidencial por ese partido, destapados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al menos en la plenaria del Senado. El lunes 30 de enero, la reunión de los diputados morenistas, encabezados por su coordinador Ignacio Mier, se llevará a cabo en el recinto legislativo de San Lázaro. Será inaugurada por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. También están confirmados la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el canciller Marcelo Ebrard. El segundo día de trabajos será en Toluca, Estado de México, para cerrar filas en torno a Delfina Gómez. La bancada convocó a integrantes del Gabinete Federal para definir las prioridades del Ejecutivo en el periodo de sesiones que inicia el 1 de febrero. El 31 de enero comenzará la plenaria de los senadores de Morena. El coordinador de la bancada, Ricardo Monreal, invitó a Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard. De acuerdo con el programa preliminar, también se prevé la asistencia del líder nacional de Morena, Mario Delgado. Monreal garantizó respeto para los participantes y aseguró que no habrá abucheos para los asistentes. Lo que sí adelantó es que ningún tema estará vedado y uno de ellos podría ser la situación actual del metro capitalino. Los funcionarios retomarán el acercamiento con los senadores y su coordinador para tratar los temas de la agenda legislativa de cara al nuevo periodo ordinario de sesiones. En la reunión plenaria anterior, celebrada en agosto de 2022, solo asistieron el canciller Marcelo Ebrard y la ahora exsecretaria de Economía, Tatiana Cloutier. Adán Augusto canceló su participación de último momento. Bueno, a ver lo que sucede, a ver si efectivamente van todos los aspirantes y a ver si hay piso parejo en la Cámara de Diputados, donde parece que hay piso parejo para 3, pero no para 4. Eso es muy interesante también el ranking que presenta hoy, como todos los martes, el ranking presidencial que tenemos, el Power Ranking presidencial, y de Político MX y de Polls MX, sube un poquito. Claudia Sheinbaum logra prácticamente ya, según este top 10, prácticamente emparejarse con Marcelo Ebrard. Sigue estando un poco adelante Marcelo Ebrard. Se mantiene igual Adán Augusto López, se mantiene igual entre los aspirantes de la oposición, Santiago Krill y Mauricio Vila. El que sube 4 puntos precisamente, que es Ricardo Monreal. Sube también Gerardo Fernández Noroña, para mí es un misterio. Pero bajan Claudia Ruiz Massieu, baja Lili Téllez, sigue bajando Ricardo Anaya, que yo creo que Ricardo Anaya ya no tiene ninguna posibilidad de ser candidato presidencial, pero así están las posiciones, están por lo menos entre Claudia y Marcelo, Adán, bastante más cercanas de lo que parece, y ahí está Ricardo Monreal, que sigue apareciendo. Me parece donde no hay ninguna claridad en estos números y en esto que está ocurriendo es en la candidatura de la oposición. Por lo pronto, en estos días, Claudia tuvo hoy el informe de la fiscal Ernestina Godoy, sigue manteniendo el tema del metro, siguen ocurriendo cosas en el metro. Marcelo Ebrard estuvo en la cumbre, en la 7ª cumbre de Estados Latinoamericanos y de Caribeños en la CELAC en Buenos Aires, una reunión rapidísima, pero que le sirvió para estar en contacto con Lula, con Petro, con Boric, con Alberto Fernández, que son
son los mandatarios de izquierda y de América Latina y del Caribe. Adán, dicen que está operando la Fiscalía ante la enfermedad de Alejandro Gertsen Manero y estuvo de gira también por Veracruz. Tuvo este conflicto con los mensajes de algunos futbolistas y hoy de algunos empresarios. Y mientras tanto, Ricardo está trabajando, Ricardo Monreal, la agenda legislativa y el plan B que tienen que aprobar los senadores para, según los deseos presidenciales, en cuanto inicie el periodo legislativo el 1 de febrero. Liliana. Y sí, Jorge, así están las cosas rumbo a la sucesión presidencial. Ahí están los aspirantes de Morena, como bien los vimos, todos con su agenda, que están ahí muy puntuales. Y bueno, vamos a ver qué sucede en estos próximos meses, que sin lugar a dudas estarán movidísimos. Mientras tanto, Cuauhtémoc Cárdenas y Francisco Labastida son parte de un esfuerzo ciudadano por fuera de los partidos para articular un proyecto de nación alternativo. Así está la cosa. Este 30 de enero presentarán una alternativa de proyecto. Se trata de Punto de Partida, encabezado por los excandidatos presidenciales Cuauhtémoc Cárdenas y Francisco Labastida. Junto con ellos, 25 personajes políticos, académicos y del sector social darán detalles de cómo encuentran al país. De acuerdo con medios impresos, plantean de manera enunciativa sus propuestas para la construcción de un México diferente. Para este grupo, es un ejercicio entre iguales, de ciudadanas y ciudadanos, de cualquiera que tenga algo que decir, algo que compartir, una idea o propuesta que hacer valer en favor de nuestro país. Su proyecto, según lo dado a conocer, está dividido en 5 grandes grupos de análisis de la vida nacional: un México en paz y con desarrollo, igualdad y calidad de vida, prosperidad, marginación y discriminación, globalización y medio ambiente. Concluye con el llamado a la convocatoria identificado como Un Solo México. Este grupo menciona el crecimiento de la pobreza y recuerda que de los 36 países de la OCDE, el gasto del bolsillo para satisfacer necesidades básicas es hoy en México el más elevado, con 41% contra una media de 11%. Las transferencias monetarias directas a las personas, en vez de apoyos en precios, bienes y servicios, obligan a las familias a destinar el efectivo recibido a la compra de bienes y servicios de empresas del mercado. Cancún está viviendo un verdadero caos ante la negativa del gremio de los taxistas de permitir el funcionamiento de Uber en el destino turístico. Hay bloqueos, hay agresiones, incluso hay taxistas, han llevado la violencia a casos extremos, han llevado incluso ya estos taxistas una recomendación al gobierno de Estados Unidos y a sus viajeros a tomar precauciones al viajar a ese destino. Es un caos, sobre todo alrededor del aeropuerto de Cancún. The problem is the car, not you. The car is illegal here, it's not working here. Le están pegando a un taxi, a un usuario aquí en el hospital, solo porque se va a ir en el lugar. Y hay algún enfrentamiento, que es lo que ya se había previsto, había un enfrentamiento entre la ciudadanía y los taxistas. Son imágenes que se repitieron los últimos días y que han paralizado la zona hotelera de Cancún. Taxistas agrediendo a choferes del servicio por aplicación y bloqueando los accesos con sus vehículos. Todos son afectados, turistas, trabajadores y ciudadanos. Que entren lo que tengan que entrar y que ellos mejoren su servicio. Si quieren seguir compitiendo, si no, que se acabe. Este lunes, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo tuvieron que trasladar a los turistas en sus unidades hasta el Aeropuerto Internacional de Cancún para que no perdieran sus vuelos. Los taxistas se oponen a que una aplicación de transporte opere en Quintana Roo. Mientras tanto, funcionarios advierten que respetarán la libre expresión, siempre y cuando no se afecten los derechos de otras personas. Escuchamos absolutamente a todos los grupos, pero bajo ninguna circunstancia vamos a permitir ni que se colapse la paz y la tranquilidad, ni que se vulneren las vías de comunicación en un estado que es la ventana de México al mundo. El 11 de enero, un tribunal federal amparó a una aplicación de transporte para operar en Quintana Roo sin una concesión.
Las amenazas de taxistas contra operadores y usuarios provocaron que la Embajada de Estados Unidos emitiera una alerta de seguridad para que sus ciudadanos tomen precauciones. José Julio Villarreal, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Delegación Cancún, dijo que estas agresiones generan caos en Cancún, por lo que la organización se encuentra preocupada por la percepción de los turistas. Dijo que los conductores de taxis no son autoridad para realizar detenciones de los operadores de transporte y que los taxistas deberían de concentrarse en mejorar su servicio y ofrecer tarifas competitivas en lugar de realizar acciones violentas. Y bueno, estos grupos son una mafia, hay que calificarlos así, de esa manera, y así actúan con un servicio que para una ciudad turística del nivel de Cancún es lisa y llanamente terriblemente deficiente. Bueno, imagínate nada más ser turista y llegar y ver a estos taxistas que están golpeando gente, que están golpeando turistas, que están golpeando incluso otros conductores de Uber, y con qué confianza se suben a esos automóviles. Con toda la razón, los turistas tienen que escoger en dónde quieren estar y con quién quieren estar, que se regulen las aplicaciones, que paguen impuestos, eso es otro discurso, pero los taxistas no se pueden adueñar de Quintana Roo, de Cancún, ni de ningún otro lugar. ¿Por qué? Porque el mercado es libre para que cada uno de los turistas se suba donde reciba el mejor servicio y donde se sienta más seguro. Y evidentemente estos taxistas no hacen sentir seguros a nadie. Ya nos vamos, muchísimas gracias. Lo vemos mañana aquí en Todo Personal a partir de las 11 de la noche. Y bueno, sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Bonita noche, y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.